que es la cicatrización como tal. Viene a ser, ¿no?, un proceso biológico mediante el cual el organismo va a reparar un tejido o las lesiones en los tejidos, restaurando su integridad estructural y funcional. Entonces, en otras palabras, viene a ser un proceso dinámico, continuo y que está regulado por mediadores químicos, células inflamatorias y factores de crecimiento. Morfológicamente, la cicatrización es una marca en la piel desprovista de estrías y anexos cutáneos que se da por una lesión que afecta a la dermis. Y bueno, las cicatrices van a variar en profundidad de herida, en la calidad de piel y en el grado de la pérdida tisular que haya. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora las fases de la cicatrización que vienen a ser, se dividen en tres grandes, que vienen a ser la fase inflamatoria, la de proliferación y la de remodelación. Dentro de la fase inflamatoria tenemos dos subfases, que es la fase hemostática y la fase inflamatoria. Entonces, en la fase inflamatoria, su tiempo de duración es de 24 a 72 horas y en esta fase hemostática como tal, que viene a ser la primera, es casi inmediata a la lesión y esto se produce para reducir el sangrado, ¿no? Al ver un corte en la piel, las células endoteliales van a responder con endotelina, tromboxano A2 y catecolaminas, lo que va a producir una vasoconstricción. Y la agregación plaquetaria se va a dar formando trombo y estas plaquetas van a estimular el crecimiento celular y la remodelación de las heridas, ¿no? Siguiente, por favor. Después tenemos a esta fase inflamatoria propiamente dicha, que viene a ser cuando las plaquetas llaman a todas las células, como los polimorfonucleares, a los macrófagos, a la herida, para que primero los neutrófilos como tal, son las primeras células defensivas, las cuales van a cumplir el rol de fagocitosis y también van a liberar enzimas a las proteasas y van a liberar radicales libres de oxígeno. Esto con el fin de poder limpiar la zona y destruir a los patógenos, ¿no? Y bueno, la fagocitosis para que también destruya las bacterias que hay en esta zona. Otro punto importante acá es que los macrófagos van a llegar después, a partir del segundo o tercer día, y van a surgir de los monocitos de la sangre, los cuales van a tener como funciones eh, fagocitar los restos de las bacterias y van a liberar también citoquinas y factores de crecimiento. Va a haber un reclutamiento y activación de los fibroblastos a la herida para que haya síntesis de un nuevo tejido. Y bueno, el oxígeno también acá cumple una función importante, ya que va a ayudar a esta lisis bacteriana, ¿no? Porque va a oxigenar las células para poder sobrevivir y si no, de caso contrario, se generaría una herida crónica. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a la siguiente fase, es la fase proliferativa, que va a tener un tiempo de duración de 3 a 14 días. Dentro de esta fase proliferativa tenemos 4 subfases que no van a tener un orden de acción. Estas fases se pueden superponer, que van a ser primero la fase fibroplásica, en la cual va a haber una producción de colágeno para que forme como tal la matriz, lo que vendría a ser la estructura, ¿no? Entonces, el primer colágeno que se produce va a ser la de tipo 3. Este es un colágeno desorganizado, no son elásticos y son frágiles. Y luego se convierte en colágeno tipo 1. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la otra subfase que es la angiogénesis, donde se va a producir la formación de neovasos más la fibroplasia, que nos va a dar como tal el tejido de granulación. Estos están mediados por las interleuquinas proinflamatorias y las antiinflamatorias y también por el oxígeno como tal. Eh, bueno, va a haber una migración de los queratinocitos y va a haber una epitelización y estos queratinocitos van a hacer que se van a activar, ¿no? Los que están al borde de la herida y se van a despegar de la membrana basal para que puedan migrar sobre el tejido de granulación y así puedan proliferar para cubrir la herida como tal.
La tercera subfase viene a ser la de contracción, donde hay algunos fibroblastos que se van a convertir en miofibroblastos y estos están en el borde de la herida, que son los que se contraen y son los que hacen que decrezca la herida como tal. Y la cuarta es la de repitelización, donde hay tejido de granulación más suficiente oxígeno que hace que los queratinocitos crezcan y finalmente cierre la herida. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, la fase de remodelación, que tiene un tiempo de duración desde la tercera semana hasta pueden ser 6 meses o incluso 24 meses o años. Eh, en donde va a pasar en esta fase el colágeno tipo 3 se va a transformar en colágeno tipo 1 y esto se va a dar por las metaloproteinasas. Estas van a destruir al colágeno tipo 3 y lo van a convertir en tipo 1. Hay una cicatriz ya madura, hay un equilibrio entre la construcción, que es el inhibidor tisular de las metaloproteinasas y la destrucción de las metaloproteinasas. Luego, en caso de que exista una desigualdad entre estos, se va a ulcerar o se va a hacer cicatriz anormal. Y bueno, la cicatriz va a mejorar cuando hay formación suficiente de colágeno tipo 1. Las características de la cicatriz, siguiente, por favor. Ya, las características de estas cicatrices van a ser el cambio de color, que van a pasar de ser rojo rosado a pálido blanco, el cambio de textura que va a haber, de lo que se van a volver planos, suaves y flexibles, y también que va a haber un aumento de la resistencia, que puede ganar hasta un 80% de la resistencia de la piel original, ¿no? Porque no se va a recuperar nunca el 100%. Siguiente, por Bien, en cuanto a los tipos de cierres, los cierres de herida, vamos a tener el de primera intención, que corresponde a la aproximación de los bordes de la herida mediante mecanismos exógenos, como son las suturas o el uso de adhesivos. La de segunda intención viene a ser cuando las heridas se dejan abiertas para dejar cicatrizar por medios del depósito de tejido de granulación y bueno, que hay una contracción de la herida y la epitelización de estas. La de tercera intención es el cierre primario tardío, o sea, en otras palabras, las heridas se dejan abiertas para que granulen y después de un tiempo se reaproximan mediante mecanismos exógenos como son las suturas o adhesivos, ¿no? Vendría a ser una mezcla entre la primera y la de segunda intención. Y la de cuarta intención es un cierre asistido que se va a emplear en heridas complejas que no pueden sanar adecuadamente. Y bueno, estas ya van a usar lo que es el injerto de piel total, ¿no? Que va a dar un mejor acabado incluso en comparación a la de injerto de piel parcial. Siguiente, por favor. Bueno, y los factores que pueden afectar esta cicatrización para que haya una cicatriz deficiente vendrían a ser las infecciones, porque puede producir una destrucción del colágeno por las metaloproteinasas. Entonces, va a haber un desequilibrio. Luego tenemos el muy importante, el tabaquismo. La nicotina va a producir una vasoconstricción, entonces esto no va a permitir que llegue una sangre adecuada y al no llegar sangre adecuada no va a llegar tampoco oxígeno, entonces va a disminuir la síntesis de colágeno y no va a quedar una cicatriz adecuada, ¿no? Luego también tenemos el envejecimiento, que es una regeneración más lenta. Eh, la, la cicatriz como tal se va a regenerar de una forma más lenta. Y bueno, pacientes que estén en terapias inmunosupresoras ya que va a haber una inhibición de la proliferación celular, ¿no? Y va a hacer que se inhiba también la fase proliferativa. Y bueno, enfermedades vasculares, las enfermedades arterial porque no va a llegar suficiente sangre, las enfermedades venosas o que hay acumulación de desechos tóxicos. Y también el hecho de que exista el edema va a aumentar la compresión vascular y hace también que sea más difícil que el nutriente pueda llegar a la célula y pueda regenerarse. Entonces, todos estos factores van a afectar directamente a la cicatrización.
Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha así. Ya. En cuanto a lo que es la infección de la herida quirúrgica, se considera que hay infección cuando aparece material purulento o cuando hay signos de inflamación. Dentro de estos signos puede ser el eritema, el dolor, el edema, mayor sensibilidad local. Puede estar acompañado o no con la demostración de cultivos que nos indica el desarrollo de microorganismos, ¿no? Eh, Son una de las infecciones intramonosocomiales más frecuentes en los pacientes hospitalizados y es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en el posoperatorio. Ahora, dentro del tipo de infecciones del sitio quirúrgico, eh, tenemos a la incisional superficial, a la profunda y a órganos y espacios. Dentro de la incisional superficial, esta afecta la piel y el tejido subcutáneo y ocurre entre la cirugía y los 30 días después. En cuanto a la incisional profunda, esta afecta la fascia y el tejido muscular y ocurre entre la cirugía y el primer año después. Y en cuanto a los órganos y espacios, esta afecta órganos y tejidos profundos y ocurre entre la cirugía y el año posquirúrgico. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la clasificación de la infección del sitio quirúrgico, según las características de la cirugía, esta clasificación va a permitir agregar las diferentes cirugías según el riesgo de desarrollo de la infección. Tenemos a la herida limpia, esta se produce en la piel, sin inflamación, no abre mucosas respiratorias, digestivas, genitales u urinarias, y su cierre es primario, no utiliza drenajes. Un ejemplo de esta es la cirugía de hernia sin apertura visceral. En cuanto a la herida limpia contaminada, en esta se produce apertura de la mucosa digestiva, respiratoria u urinaria, en condiciones controladas y sin infección de las mismas. Un ejemplo de esta es la cirugía del tracto biliar, apendicitis o una cirugía vaginal. En cuanto a la herida contaminada, en esta hay una apertura accidental del tracto digestivo genital con infección previa. Eh, con infección previa puede haber, no presenta material purulento en el acto quirúrgico. Un ejemplo de esta es la apertura de la vía biliar en una colangitis. Y en cuanto a la herida sucia, eh, estas son heridas traumáticas con tejido desvitalizado. eh, Pueden presentar cuerpos extraños con material purulento o contaminación fecal. Un ejemplo de esta es la peritonitis. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que es el manejo y tratamiento, tenemos a lo que son las medidas preventivas. Acá esta comprende tres fases. La fase preoperatoria, en la que al paciente se le debe controlar la glucosa, se le debe evaluar la medicación, también dar tratamiento de heridas o infecciones crónicas y también que el paciente, si es que fuma, abandone este hábito. En cuanto a la fase perioperatoria, comprende lo que son duchas preoperatorias, el corte de cabello o vello, la administración de profilaxis antibiótica y la preparación adecuada de la piel. Y en cuanto a la fase intrahospitalaria, consiste en mantener condiciones adecuadas, ¿no? Como mantener una buena temperatura, que haya una adecuada ventilación en el ambiente y este, esterilidad. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico, eh,
En algunos casos es necesario limpiar la herida mediante un procedimiento. En este caso se tiene que abrir la herida, retirar los puntos o las grapas, tomar muestras de la pus o tejido para hacer un análisis, retirar el tejido muerto o infectado, lavar con solución salina, drenar el absceso si es que existe y colocar apósitos estériles y cubrir con vendaje. Siguiente diapositiva, por favor. Y luego sigue lo que es el tratamiento antibiótico, ¿no? Que se usa básicamente para tratar la infección. Puede tener una duración mínima de una semana y puede administrarse por vía intravenosa y luego le puede dar pastillas. Es importante completar todo el tratamiento, aunque el paciente se sienta mejor. Si hay pus, se puede realizar un cultivo para identificar el microorganismo y elegir el antibiótico adecuado. Algunas infecciones pueden darse por el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, que requiere antibióticos específicos. Y bueno, en el cuadro les presento, o sea, los antibióticos de elección que se dan, ¿no? Ahí sale la amoxicilina, amoxicilina clavulánico, la piperacilina, tazobactam, el imipenem, y entre otros. Siguiente diapositiva. En cuanto a la dehiscencia de la herida quirúrgica, básicamente es una complicación que va a ocurrir después de la cirugía. Eh, ¿Qué va a pasar? Se separan los bordes de la incisión antes que se complete la cicatrización. Esta puede ser parcial, o sea, afecta solo las capas superficiales, o puede ser completa, o sea, va a afectar todas las capas del tejido. Se van a separar todas las capas y va a exponer órganos internos en casos severos. Dentro de las causas se puede dar problemas técnicos, puede que puede que haya fallos en la sutura, en las grapas o adhesivos utilizados. Eh, pues se puede dar por tensión mecánica cuando el paciente realiza movimientos bruscos, tose o estornuda, y eso hace que se ejerza presión sobre la incisión. O puede que haya interrupción del proceso de cicatrización, ¿no? Eh, por infecciones, mala circulación o condiciones médicas subyacentes que impiden una correcta cicatrización. Siguiente diapositiva. En cuanto a lo que es el tratamiento básicamente consiste en la limpieza y desbridamiento. Se tiene que limpiar la herida y eliminar cualquier tejido muerto infectado para así evitar complicaciones adicionales. Se debe resuturar y esto en casos severos puede ser necesario volver a suturar la herida, ¿no? Para así asegurar que los bordes se mantengan juntos. Se tiene que usar apósitos. Estos apósitos van a mantener el ambiente húmedo y van a proteger la herida, ¿no? También el uso de antibióticos, si es que hay infección, ¿no? Presente. Y terapia de presión negativa, que es una técnica que ayuda a reducir el edema y promueve la formación de tejido granuloso. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando, tenemos los hematomas. Un momentito, Jamil, para que se respiren un rato, vamos a llamar lista ya, para que descansen un ratito, tranquilos. Aliaga Puma Carol Andrea. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Arce Arriola Nicole. Presente, doctor, buenas noches. Aite Álvarez Ani. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Valladares Vizcarra Adelí. Valladares Vizcarra Adelí. Presente, doctor.
Buenas noches. Bayón Najarro Sofía, Presente, doctor. Buenas noches. Calderón Castillo Jeremy, Presente, doctor. Buenas noches. Cancha Rodríguez Joel, Presente, doctor. Buenas noches. Cayawa Aquino Caitlin, Cayawa Aquino Caitlin, Caiguari Quispe Camine, Caiguari Quispe Camine, Chalco Chalco Abraham Nelson, Presente, doctor. Buenas noches. Charaya Zaire Jamil Hernán, Presente, doctor. Buenas noches. Chipana Ochoa Anaí, Presente, doctor. Buenas noches. Cusijanco Sandra Nicole, Presente, doctor. Buenas noches. Delgado Quispe Ana, Presente, doctor. Buenas noches. Dueñas Aparicio Bania, Presente, doctor. Buenas noches. Gamio Hinojosa Bania, Presente, doctor. Buenas noches. García Sosa Maciel, Presente, doctor. Hematomas, seroma y necrosis de herida. Siguiente, por favor. Bueno, el hematoma, ¿no? Viene a ser, ¿no?, una colección anormal de sangre de fuera de un vaso sanguíneo, arteria venocapilar, la cual se produce cuando la pared del vaso se daña y la sangre se filtra hacia los tejidos circundantes, en donde no debería estar, ¿no? El tamaño puede variar desde un pequeño punto hasta uno de gran tamaño, ¿no? Y esta sangre que escapa va a irritar los tejidos, causando síntomas de inflamación, tales como el dolor, la hinchazón y el enrojecimiento. Tenemos en la imagen de la derecha los cambios de color que se producen. Como primer paso, la primera imagen vemos la formación inicial que tiene un color rojo brillante, en el cual se da las primeras horas y ahí se ve que la sangre está recién extravasada y contiene oxihemoglobina, y lo cual va a provocar, ¿no?, que esté hinchado y duela, ¿no?, debido a la inflamación. Luego, en la segunda imagen se ve la fase aguda, el cual tiene un color azul oscuro o púrpura, en el cual los glóbulos rojos se pierden el oxígeno y la hemoglobina se convierte en desoxihemoglobina, y aquí la sangre comienza a coagularse, ¿no? Un tiempo aproximado de 1 a 3 días. Luego, en la tercera imagen tenemos la fase sucradura temprana, presenta un color verdoso, que es un tiempo aproximado de 4 a 7 días, en el cual la desoxihemoglobina se degrada y va a convertirse en biliverdina, ¿no? Y esto va a ser, ¿no?, que el cuerpo, y esto va a indicar que el cuerpo va a estar empezando a limpiarse, ¿no? Luego, en la cuarta imagen tenemos la fase sucradura o tardía, la cual presenta un color amarillo, en el cual vemos que aquí la biliverdina se transforma ya en bilirrubina, la cual adquiere, ¿no?, este pigmento amarillento, y aquí las células sanguíneas se rompen y los productos de desecho se preparan, ¿no?, para ser reabsorbidos, ¿no? Un tiempo de aproximado de 1 a 2 semanas. Y en la quinta imagen vemos, ¿no?, la herida ya está ya sana, ¿no?, en el cual ya hay desaparición, ¿no?, en el cual vemos que los macrófagos van a fagocitar los restos y va a tener, ¿no?, su color natural, ¿no?, el cual es un tiempo aproximado de 2 a 4 semanas. El siguiente, por favor. Bueno, tenemos los tipos de hematomas. Vamos a tener que los hematomas se clasifican principalmente por su ubicación en el cuerpo, y la cual puede determinar, ¿no?, la gravedad y los síntomas que pueden causar, ¿no? Tenemos los hematomas intracraneales, en el cual tenemos, en esta primera imagen tenemos el hematoma epidural, la cual es causada por un traumatismo, la cual va a haber un daño de una arteria, ¿no?, en el cual la sangre va a acumularse rápidamente entre el cráneo y la dura madre, y hasta los más pequeños hematomas pueden causar una presión cerebral significativa, ¿no? Luego tenemos el hematoma subdural, el cual es causado por un traumatismo que va a desgarrar las venas cerebrales, provocando así que el sangrado sea de un proceso más lento y se acumule debajo de la dura madre, ¿no? Luego tenemos el hematoma intracerebral, la cual ocurre dentro del tejido cerebral y puede deberse, ¿no?, a una hipertensión arterial o ruptura del aneurisma, ¿no? Luego tenemos los hematomas en el pabellón auricular,
tales como en los boxeadores tienden a sufrir golpes, ¿no? En esta zona y con el tiempo llega a provocar, ¿no? La oreja de coliflor. Luego tenemos el hematoma sectal, el cual ocurre, ¿no? Por un traumatismo nasal, una fractura, ¿no? Tal como en el deporte, ¿no? En boxeo puede darse Luego tenemos, ¿no? Los hematomas intramusculares, en el cual va a haber un sangrado dentro de un músculo, el cual es doloroso debido a la inflamación. Luego tenemos el hematoma subungual, en el cual ocurre bajo una uña, puede ser de la mano o de la pie, el cual puede verse debido a un golpe o un aplastamiento, ¿no? En el cual la sangre debe estar atrapada y va a generar dolor, ¿no? Y el tratamiento, si aquí viene a ser necesario, y aquí sí se tiene que drenar la sangre, ¿no? Perforando la uña, ¿no? Para que haya la salida de la sangre. Siguiente, por favor. Tenemos los factores de riesgo en el cual tenemos, ¿no? Los traumatismos, tales como accidentes, golpes, fracturas, caídas, ¿no? Los cuales van a tener, ¿no? Un daño directo a la pared del vaso sanguíneo, ¿no? Luego tenemos los medicamentos como warfarina, heparina, las cuales, ¿no? Van a inhibir la cascada de coagulación, impidiendo tapar la fuga, ¿no? De sangre. Luego tenemos la enfermedades de la sangre, tales como la trombocitopenia, anemia, las cuales, ¿no? van a disminuir el número y la función de las plaquetas, ¿no? Y los factores de coagulación. Luego tenemos las enfermedades de los órganos, ¿no? Cirrosis hepática, insuficiencia renal, ¿no? También tenemos la edad, mayores de 60 años, en los cuales la piel y los vasos son frágiles, ¿no? Y bueno, también tenemos el estilo de vida, ¿no? Alcoholismo crónico, deportes de contacto, ¿no? Tales como el boxeo. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento vamos a tener para hematomas superficiales, se puede decir, en el cual vienen a ser, ¿no? Hematomas pequeños en la piel o músculo, ¿no? Debido a golpes menores, en el cual se tiene que aplicar en hielo local, ¿no? Se envuelve el hielo en un paño y se aplica sobre la zona durante 15 minutos cada hora y para reducir la inflamación y el sangrado. También se tiene que mantener elevado por encima del corazón para que el drenaje venoso, para facilitar el drenaje venoso y disminuir la acumulación de sangre, ¿no? Debe estar en reposo. También, si hay presencia de dolor, tomar analgésicos tales como el paracetamol. Y no se debe drenar el hematoma, ¿no? Ya que puede provocar una infección. Luego también tenemos el manejo de hematomas intracraneales, el cual viene a ser más complejos. Y sí es ya es una emergencia, ¿no? La cual requiere evaluación y tratamiento hospitalario inmediato, ¿no? En el cual se tiene que tener una evaluación imagenológica, ¿no? Con la tomografía computarizada, una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico, tener la ubicación y el tamaño, ¿no? También aquí vamos a tener que tratamiento también va a ser tratamiento mínimamente invasivo, ¿no? Ya que en aquellos pacientes de edad avanzada se pueden utilizar, ¿no? Técnicas como la punción transósea o sistemas de drenaje de cerrado, ¿no? También tenemos la cirugía abierta, en la cual es una craneotomía y en el cual se van a... cuando hay mucha sangre, se usan, ¿no? Estas craneotomías para que... se usan para cuando la craneotomía, cuando las técnicas mínimamente invasivas no son suficientes, ¿no? Siguiente. Bueno, tenemos el seroma, ¿no? El cual viene a ser, ¿no? Una acumulación de líquido seroso que se forma, ¿no? Bajo la piel en la zona en donde se ha realizado una cirugía o una herida extensa, ¿no?
Este líquido es similar al plasma sanguíneo y también va a tener, ¿no?, proteínas, glóbulos rojos y otros elementos que forman, ¿no?, parte del proceso de la cicatrización. Siguiente, por favor. Bueno, los factores de riesgo para desarrollar un seroma, ¿no?, viene a ser, ¿no?, el tipo de cirugía, ya que estas son intervenciones extensas, si estas son intervenciones extensas o implican, le dan despegamiento del tejido, también el tamaño del área tratada, cuando mayor es el área intervenida, mayor viene a ser el riesgo, ¿no? Movimiento excesivo en el postoperatorio, ¿no?, lo cual, debido al movimiento, puede dar, ¿no?, a la acumulación de líquido, también la obesidad, ¿no?, el exceso de tejido adiposo va a aumentar la posibilidad de complicaciones, historia previas de antecedentes, ¿no?, si ha tenido un seroma antes, puede volver a tenerlo, y problemas de coagulación o drenaje linfático también. Y respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento viene a ser, ¿no?, se observa y va a ser, ¿no?, mediante la observación y se puede dar mediante una reabsorción espontánea, ¿no?, ya que si estos seromas son pequeños y asintomáticos, el organismo lo puede reabsorber dentro de 3 a 4 semanas sin la necesidad de una intervención quirúrgica, ¿no? También tenemos el drenaje con agua, en el cual el seroma, si es grande o causa molestias, el cirujano, ¿no?, lo puede extraer el líquido con una aguja estéril, ¿no?, el cual este procedimiento es rápido. Y luego tenemos la colocación de drenajes quirúrgicos, en los cuales en las cirugías con alto riesgo de seroma se colocan drenajes desde el inicio para evitar la acumulación de líquido. Y estos tubos van a ser retirados si es que el drenaje viene a ser mínimo, ¿no? Y tratamiento de la infección. Si el seroma se infecta, ¿no?, será necesario el uso de antibióticos y en algunos casos drenaje quirúrgico. Como vemos ahí en la imagen, podemos ver que el seroma, ¿no?, se realiza debajo de la cicatriz, ¿no?, en el cual se puede apreciar, ¿no?, un bulto. El bulto viene a ser blando o fluctuante, ¿no?, debajo de la piel. Aquí también va a haber la sensación del líquido moviendo, la cual es movible al tacto. Este también puede provocar dolor, ¿no?, en el área afectada. También puede haber enrojecimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos la necrosis de herida, en el cual vemos que la necrosis de herida se refiere a la muerte patológica de células y tejidos en el área de una herida quirúrgica o traumática, lo que impide o retrasa significativamente el proceso de cicatrización. Siguiente. Tenemos los factores de riesgo, en el cual tenemos, ¿no?, los factores sistémicos, en el cual tenemos, ¿no?, la diabetes mellitus, lo cual aumenta este riesgo de necrosis y la mala cicatrización, ¿no?, debido a microangiopatías y neuropatías, ¿no? Tenemos también la enfermedad arterial periférica o aterosclerosis, la cual provoca, ¿no?, puede causar, ¿no?, una isquemia crónica, la cual puede predisponer, ¿no?, una necrosis, la cual se da especialmente en las extremidades, ¿no? El tabaquismo, ¿no?, cual puede provocar una vasoconstricción y daño endotelial, lo cual reduce la perfusión tisular, una insuficiencia renal, la malnutrición, ¿no?, deficiencia de proteínas y micronutrientes, los cuales son importantes para la reparación tisular, los inmunosuprimidos, los cuales están más propensos, ¿no?, a tener estas infecciones necrotizantes. El abuso de alcohol y de drogas es especialmente, ¿no?, es importante para la necrosis, ¿no?, debido a estas inyecciones, ¿no?, que se provocan. Luego tenemos los factores locales, en el cual tenemos la infección, ¿no? Estas infecciones necrotizantes pueden causar necrosis rápidamente progresivas. Luego tenemos el trauma o cirugía abdominal, lo cual también tiene un mayor aumento de riesgo de infecciones necrotizantes. Las heridas contaminadas, las cuales son
debido por materiales extraños o alta carga bacteriana, ¿no? Que pueden tener una isquemia local o radioterapia previa, ¿no? Por compromiso vascular y competición externa o vendajes muy ajustados, ¿no? Y en la radioterapia previa puede haber daño endotelial y fibrosis, ¿no? Que pueden comprometer la vascularización local. Luego tenemos los factores quirúrgicos, en el cual tenemos, ¿no? Disección extensa del cordajo, ¿no? En el cual la elevación agresiva de estos cordajos cutáneos va a hacer que aumente el riesgo de una necrosis distal, ¿no? Lejos del cordajo. También tenemos la tensión excesiva de una herida, ¿no? La cual va a comprometer, ¿no? La microcirculación de los bordes. El uso inadecuado de un electrocauterio, ¿no? Lo cual puede causar un daño térmico o necrosis tisular, ¿no? También tenemos el hematoma o seroma postoperatorio debido, ¿no? A la acumulación de líquido, el cual va a separar los tejidos y puede comprometer a la vascularización, ¿no? Y la aplicación prolongada de torniquetes, ¿no? Lo cual puede dar una isquemia prolongada durante la cirugía. Siguiente. Bueno, aquí tenemos, ¿no? La clasificación de Mecklin-Wagner, cuál es un sistema de estratificación, en el cual vemos que tiene de lados, ¿no? Del 0 hasta el 5, en el cual en el 0 ninguna, ¿no? Pie de hierro, este es para el pie diabético, ¿no? En el cual vemos que callos gruesos, cabezas metatarsianos prominentes, dedos de y deformidades óseas, ¿no? En el dedo 1 vemos úlceras superficiales, una destrucción del espesor total de la piel. En el dedo 2 vemos las úlceras profundas, penetra de la piel grasa, ligamentos, pero sin afectar el hueso infectado, ¿no? En el dedo 3 vemos la úlcera profunda, más acceso, ¿no? Una osteomielitis, va a haber una extensa y profunda secreción con mal olor. En el dedo 4, ¿no? Una gangrena limitada, necrosis de una parte del pie o de los dedos, ¿no? Talón o planta, ¿no? Y en el dedo 5 va a haber la gangrena, va a ser más extensa y todo el pie está afectado, ¿no? Teniendo efectos sistémicos también. Siguiente, por favor. Bueno, en el manejo, ¿no? Vamos a tener el desbridamiento, ¿no? Que viene a ser precoz dentro de las 6 horas del diagnóstico. Y estos desbridamientos pueden repetirse, ¿no? Cada 12 a 24 horas, ¿no? Hasta eliminar el área total de la necrosis residual, ¿no? Luego tenemos el manejo antibiótico, en el cual se utiliza, ¿no? Medicamentos de amplio espectro, los cuales van a cubrir los DRAM positivos, DRAM negativos y anaerobios, ¿no? Luego tenemos el manejo de la herida, ¿no? El cual se usa la terapia de presión negativa con instilación, el cual es importante para los desbridamientos, ¿no? Usando el cual se usa la solución salina para la limpieza, ¿no? De esta lesión. Luego tenemos el manejo reconstructivo, el cual es una vez esté limpio y vascularizado, puede darse, se procede, ¿no? Una reconstrucción definitiva, ¿no? Puede darse mediante una segunda intención no curativa o injertos de piel o sustitutos dérmicos. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que son las cicatrices patológicas. Aquí vamos a, bueno, a saber reconocer los tipos de cicatrices que existen y, bueno, el tratamiento y el mejor manejo posible, ¿no? En cuanto al tipo de cicatrices, tenemos, bueno, una cicatriz normal, que es teóricamente como debe ser una línea del mismo color, que la piel esté, digamos, un poco más decolorada, pero bueno, que no tenga mayor cosa, ¿no? En cuanto a las cicatrices patológicas, que es el tema que vamos a ver, tenemos a una cicatriz hipertrófica, que es una herida con elevaciones gruesas de tejido que sobrepasan el nivel de la superficie normal de la piel y que suelen tener un color púrpura o un tono rojizo intenso. Luego tenemos las heridas queloides o las cicatrices queloides, perdón,
que es parecida a la cicatriz hipertrófica, pero más adelante vamos a ver algunas diferencias. Es mucho más acentuada y se extiende más allá de la zona de la herida, ¿no? Luego tenemos lo que es una herida atrófica, que son pequeños hoyos o depresiones, siempre por debajo del nivel de la piel, y tiene una forma circundante después de lo que, bueno, las personas que han padecido acné o varicela, ¿no? Y la cicatriz contracturada o la contractura de cicatriz, que son cicatrices que dejan heridas principalmente ocasionadas por quemaduras o por escoriaciones, ¿no? Bueno, como sabemos, una cicatriz patológica es el resultado anormal de la reparación de la piel o de la herida, que se caracteriza por el crecimiento excesivo de tejido, la elevación, la firmeza y a menudo estas cicatrices patológicas están acompañadas de dolor o de picazón. Como primera cicatriz patológica tenemos la cicatriz hipertrófica. Esta suele aparecer semanas después de la lesión. Es elevada, eritematosa, pruriginosa y a veces es dolorosa. Se mantiene dentro de los límites de la herida original. Tiende a mejorar espontáneamente, ya sea en meses o en años. Histológicamente aquí vamos a ver fibras de colágeno tipo 2 finas y organizadas, que eso es algo muy importante. La organización de estas fibras paralelas al epidermis, abundantes en fibroblastos y en vasos sanguíneos, ¿no? Aquí tenemos imágenes, ¿no?, de las cicatrices hipertróficas. Como podemos ver, no sobresalen o no salen de la zona de la herida. Tienen un color rojizo. Y bueno, como lo dije, ¿no?, está acompañado muchas veces de dolor o de picazón. Luego tenemos lo que es la herida queloide. Esta puede aparecer después de una lesión eh, en meses, incluso después de traumatismos mínimos o espontáneamente. Crece más allá de los límites de la herida, invadiendo el tejido sano subyacente. Raramente regresa espontáneamente. Tiene una tasa muy alta de recurrencia tras la incisión simple. Es muy común en individuos de fototipo oscuro o que tengan una predisposición genética. Eh, Suelen ser más asintomáticos. Aquí va a existir lo que es la escoriación y dolor, ¿no? Histológicamente aquí vamos a ver fibras de colágeno tipo 1 y tipo 3, que son fibras gruesas y alinizadas, desorganizadas, con escasos fibroblastos y vasos en el centro, ¿no? Pero una celularidad y una vascularización aumentada hacia la periferia, que tiene una forma muy activa, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos ejemplos de lo que son queloides, como podemos ver, fuera de los límites de la herida, de una forma muy desorganizada y, bueno, bastante notorio, ¿no? Aquí, bueno, es lo que hablábamos de las diferencias básicamente es entre queloide y las cicatrices hipertróficas. En cuanto al sexo, vamos a ver que el queloide es más frecuente en mujeres y la hipertrófica es un poco más frecuente en ambos sexos. En cuanto a la raza, es más común en personas negras y orientales. En cuanto a la cicatriz hipertrófica, no existe una clara asociación hacia la raza. La genética, el queloide tiene un antecedente familiar o un factor genético y la cicatriz hipertrófica no tiene un factor genético, ¿no? En cuanto al queloide en la edad, tenemos que es más propenso en jóvenes entre los 10 a 30 años y la cicatriz hipertrófica en cualquier edad, ¿no? El inicio, como lo vimos, el queloide es tardío, suele ser postcirugía. En cuanto a la cicatriz hipertrófica, igual también es temprano y también postcirugía, ¿no? El queloide tiene unos bordes que sobrepasan los originales de la herida, mientras que la hipertrófica mantiene los límites de la herida, ¿no? La etiología en cuanto al queloide es desconocida. A la hipertrófica es porque existe una tensión y el tiempo de cicatrización de nuestro paciente va a depender mucho. La curación espontánea no es muy frecuente en lo que es el queloide. En cuanto a las cicatrices hipertróficas, mejoran con el paso del tiempo. En lo que es la localización, principalmente el queloide se da en lo que es tórax, cara y orejas.
Las cicatrices hipertróficas no tienen una predisposición en la zona, sino va a depender de la localización de la cicatriz, ¿no? Y de la herida. Y bueno, en cuanto al queloide, suele empeorar y requerir un tratamiento quirúrgico posterior. Y la cicatriz hipertrófica suele mejorar y corregirse por sí solas, ¿no? Esas son las principales diferencias entre ambos tipos de cicatrices. Continuando, tenemos lo que es la contractura cicatrizal. Esta resulta una contracción excesiva de tejido cicatrizal, usualmente después de que el paciente haya sufrido quemaduras o heridas que cruzan cerca de las articulaciones. Limita la movilidad y puede causar una deformidad funcional y una falta de estética muy pronunciada, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Histológicamente, se ve lo que es la presencia de miofibroblastos, que es clave para el desarrollo de esta cicatriz y, bueno, de la desorganización que va a tener, ¿no? Lo que es la cicatriz atrófica es muy común en pacientes que han tenido lo que es el acné. Es una marca hundida o deprimida en la piel, comúnmente causada por la falta de colágeno durante un proceso de curación de heridas, como lo dije por el acné, la varicela o diferentes infecciones que hayan causado básicamente que el paciente tenga granos, ¿no? Se caracteriza por un aspecto de cráter o pequeños hoyuelos que van por debajo del nivel de la piel. En cuanto al tratamiento y la prevención de estas cicatrices, tenemos primero la prevención o un correcto manejo de la herida. En cuanto a la técnica quirúrgica meticulosa, nosotros como futuros médicos tenemos que tener en cuenta que las incisiones deben seguir las líneas del ángel, tener una manipulación atraumática de los tejidos y tener un cierre óptimo de los planos sin ejercer una tensión para que pueda cicatrizar de la mejor forma. El manejo adecuado de la herida postquirúrgica también es muy importante, evitar las infecciones, mantener un ambiente poco húmedo para que la herida se pueda desarrollar de mejor forma, ¿no? Luego tenemos lo que es la protección solar para evitar la hiperpigmentación y, bueno, evitar a toda costa lo que es la exposición directa al sol. Y bueno, y también es importante saber identificar, ¿no?, a pacientes de alto riesgo, teniendo en cuenta su raza, los antecedentes familiares, en el caso de que exista un factor familiar del queloide, los pacientes que tengan una cierta déficit de colágeno o que tengan una mala cicatrización, ¿no? Ahora, el tratamiento va a dividirse en tres: un tratamiento no invasivo, poco invasivo y el quirúrgico o invasivo, ¿no? Tenemos como no invasivos lo que son las láminas o geles de silicona, que son la primera línea para prevenir una mala formación cicatrizal. Este mecanismo no es del todo claro, ya que, bueno, existe una hidratación del estrato córneo, la oclusión, reducción de la tensión, la modulación de los factores de crecimiento. Este se puede utilizar en al menos de 12 a 24 horas durante varios meses, ¿no? Para poder tener una cicatrización buena. Después tenemos la presitoterapia, que son prendas de compresión elástica, que son útiles frecuentemente en pacientes que hayan sufrido quemaduras o para prevenir una hipertrofia en el tejido, ¿no? En caso de pacientes que han sufrido una liposucción, una banda gástrica, etcétera, ¿no? Reduce el flujo sanguíneo, la hipoxia local y la síntesis de colágeno, que también, bueno, es importante, ¿no? Este requiere un uso prolongado, usualmente lo utilizan de 6 a 12 meses. También se suelen utilizar corticoides tópicos, ya que tienen una potencia media alta para reducir lo que es la inflamación y la síntesis y mejorar lo que es la síntesis de colágeno. Tiene una eficacia limitada en cicatrices establecidas, pero es más que todo útil en fases tempranas o para aliviar los síntomas cuando ya la cicatriz está mal cuidada, ¿no? Otros tópicos, bueno, lo clásico, lo casero, pueden ser extracto de cebolla, también se puede utilizar lo que es la heparina, la vitamina E, aunque no existe una evidencia científica de que estos tres puedan ser útiles realmente para el desarrollo de una buena cicatriz.
Ahora, el tratamiento mínimamente invasivo, tenemos los corticosteroides intralesionales como la tiamcinolona, que es el más utilizado, se inyecta directamente en la cicatriz cada 4 o cada 6 semanas, reduce la síntesis de colágeno, la inflamación y aumenta la degradación de colágeno. Esta lamentablemente tiene efectos adversos que suelen ser la atrofia dérmica, la hipopigmentación de la parte lesionada y también puede producir lo que son las telangiectasias, ¿no? También tenemos el 5-fluorouricilato de intralesional, que es un antimetabolito que inhibe la proliferación de fibroblastos. Se utiliza o se combina con la tiamcinolona para mejorar la eficiencia de estos, ¿no? Puede reducir o puede indicar, perdón, un riesgo de dolor, una hiperpigmentación o incluso una ulceración en la piel. También tenemos la bleomicina intralesional, que es un agente citotóxico que se ha demostrado una eficacia en el uso, es muy limitado lamentablemente, por el potencial de toxicidad hacia el sistema, ya que puede causar una fibrosis pulmonar, pero en algunos artículos indican de que sí se está utilizando en dosis muy bajas para lo que es una mejora de cicatrización, ¿no? La criocirugía, que bueno, aquí en el Perú no estoy muy seguro si se hace, pero es la congelación de tejido cicatrizal con nitrógeno líquido. Esto induce a la necrosis celular y vascular, reduce el volumen de la cicatriz. Esto puede ser doloroso y puede causar un tipo de hiperpigmentación. Y esta crioterapia es más efectiva en heridas superficiales, ¿no? Luego tenemos el tratamiento quirúrgico o el tratamiento invasivo. Tenemos las excisiones simples, que son para cicatrices hipertróficas o queloides pequeños. En queloides, la excisión simple es aislada, tiene alta recurrencia. Se recomienda combinarla con terapias adyuvantes, ¿no? Como los corticoides intralesionales que hemos visto antes, la silicona o la radioterapia. Las incisiones intralesionales suelen ser para extirpar el núcleo del queloide, dejando un pequeño margen de tejido queloideo, para evitar estimular el tejido sano, ¿no? Luego tenemos las plastillas, que son para reorientar las cicatrices, liberar la tensión o mejorar las contracturas de los tejidos. También aquí se valora lo que son los injertos y los colgajos en defectos extensos o en contracturas muy severas, ¿no? En los pacientes quemados. Bueno, esto también son terapias antifibróticas emergentes que actualmente se encuentran en investigación a nivel mundial. Son primeramente los moduladores del factor de crecimiento transformante beta, donde se utilizan anticuerpos neutralizantes de este factor de crecimiento. Se utiliza o se busca también inhibidores de los receptores del factor de crecimiento de transformante. También se usan lo que son los oligonucleótidos antisentido contra el factor de crecimiento, ¿no? Que ayudan a reducir o a mejorar el factor de crecimiento beta, ¿no? Inhibidores de la vía de señal del factor de crecimiento de tejido conectivo, que también es importante para las personas que tienen un factor genético en lo que es el queloide, es donde más se está experimentando este tipo de terapia, ¿no? La vía de inhibir lo que es el crecimiento del tejido conectivo. Luego tenemos lo que es la terapia genética, donde igual se busca codificar los genes y las proteínas antifibróticas y también buscar inhibir lo que son los genes de los fibróticos, ¿no? La terapia celular, que también ya es muy común, donde se utilizan células madres mesenquimales para poder mejorar el tratamiento de la herida, inhibidores de quinasa para poder mejorar eh, lo que es el tema de la cicatrización, viendo la parte de la vía de la fibrosis, ¿no? Y los moduladores, perdón, de la matriz extracelular, que son inhibidores lisiloxidasa, que es una enzima clave para el entrecruzamiento del colágeno, y la hialuroninasa, que es para degradar el ácido hialurónico, componente de la matriz, ¿no? Todas estas, como dije, están en investigación y bueno,
esperemos que algún día puedan llegar al país, ¿no? También tenemos otras que son el microARN, donde las pequeñas moléculas de ARN no codificados regulan la expresión genética y ayudan a los pacientes postoperados, y la toxina botulínica tipo A. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, yo para concluir y para no hacerla más larga, nosotros cómo vamos a prevenir que aparezcan más cicatrices patológicas, más cicatrices hipertróficas y las queloides sobre todo. Pues tenemos que entender algo, que estas van a empeorar principalmente en ciertos estadios de la vida, ¿no? En el caso de la pubertad, por ejemplo, o cuando hay un alto nivel de actividad física, y en mujeres generalmente es en el embarazo. Y estas cuando van a tender a disminuir o a hacerse menos visibles cuando las personas alcanzan los 50 años, ya que la piel va a disminuir la tensión. Entonces, si nosotros nos encontramos con un... Siguiente, por favor. Entonces, si es que nosotros nos encontramos con una cicatriz queloide inicial y nosotros le damos tratamiento, disminuye o está disminuyendo, nosotros tenemos que hacer un seguimiento más o menos de 3 meses o cada 3 meses, entre 18 y 24 meses. ¿Esto para qué? Para notar si hay una evolución favorable o desfavorable de estas cicatrices. Como se mencionó antes, o sea, si es que está apareciendo más de estas cicatrices, podemos utilizar tratamientos que tenemos a la mano, ¿no? Como son las inyecciones de triamcinolona o los parches que van a ayudar a disminuir o mejorar. Y como se ve en la imagen inferior izquierda, más o menos es como nosotros queremos que tiene cicatriz hipertrófica, en la figura que hice antes, a como debería quedar una línea hipopigmentada, pero que no se note, a diferencia de la otra. Entonces, cuando llegue a este punto es cuando nosotros dejamos hacer el seguimiento, cuando la cicatriz es plana y suave. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Gracias. Listo. A ver, chicos. ¿Preguntas? Con sus compañeros, ¿alguna pregunta? Pozo Sota William. Sí, doctor. Pregúntale a los compañeros que no hayas entendido, porque de acá hay un montón de preguntas. Ya, al inicio explicaron, había un cuadrito con fármacos, no sé si podrían volver a esta diapositiva. ¿Cuál es tu pregunta, Ver? Es que no me quedó claro bien en qué momento usar qué fármaco enlace en lo que explicaron. Pero en cuál parte de todo, pues, los fármacos que se usan para las cicatrices o los Ajá, los que únicos inhiben para la la cicatrización. cicatrización. Era un cuadrito azul con gris, si no me equivoco. No, los fármacos que se usan cuando hay infecciones. En Ahí está. infecciones operatorios. Ajá, los antibióticos. Eso. O sea, la cosa sería más que nada por qué los distintos fármacos, ¿no? ¿Por qué cambia en cirugía digestiva o de perine? Ya. ¿Por qué es que te están coberturando con esos antibióticos de elección, para el expositor?
Se desmaya el expositor, creo. Chicos del grupo, por favor, rápido, ya se han alargado un poquito más la exposición de una vez. No se les escucha. Al grupo, por favor. ¿Están o no están? Ok, ya bueno, no hay respuesta. Listo. ¿Quién era que preguntó? William, ¿no? Ya, mira, en general el tipo de uso de antibiótico sistémico se diferencia por la microbiota que vas a agredir, ¿no? Entonces, por eso es que inclusive acá te ponen del amoxicillin clavulánico a dosis de infecciones nosocomiales, ¿no? Mira, 2 gramos, ¿no? Pero en nuestra realidad nosotros no tenemos amoxicillin clavulánico para IV. Entonces, la que vemos cobertura normalmente se usa betalactámicos, no sé, lo que son cefalosporinas, y ya después de segunda línea viene el pipetazo, ¿no? Tercera línea, el imipenem. Eso es para cirugía digestiva y urinaria, ¿no? Entonces, casi todos te vas a dar cuenta que lo que te cobertura son gram positivos y gram negativos, ¿no? Ahora, si es cirugía digestiva abierta, si te das cuenta, le aumentan para anaerobios, ¿no? Metronidazol más. Entonces, eso es en general lo que ven para las ISOs, ¿no? Son las infecciones citooperatorias. Ya, ok. ¿Dónde estamos? Guamán Quispe María Ángel. Guamán Quispe María Ángel. Último llamado, Guamán Quispe María Ángel. Ya. Sí, doctor. ¿Estás viva? Sí, doctor, disculpe, es que mi internet está recontra mal. Sí, claro, sí, sí. Ya. Hazle una pregunta, por favor, al grupo en base a lo que has escuchado. Vamos, María Ángel, rápido, por favor. De esta exposición hay un montón de preguntas. María Ángel, por favor, apúrate. Ya, listo. Para el grupo, por favor, pongan en la primera diapositiva. Ya. Está Aliaga Puma, ¿está? Sí, doctor. Ya. Charaya Zaire. Sí, doctor. Muñoz y Comelo. Sí, doctor, presente. Está Valdivia Medina. Valdivia Medina. Listo. Valiente de la Gala. Sí, doctor. Ya. ¿Qué ha pasado con su compañero Valdivia Medina? ¿Ha trabajado o no trabajó? Sí, doctor, pero también para que conteste la pregunta, le hemos estado escribiendo y no nos contesta. Se desmayó. Ya, miren. Para el grupo en general, ya, tiene una nota grupal, pero de todas maneras, para que sepan, y eso es para todos los alumnos, porque también en la anterior clase igual llamaba, por ejemplo, ahora María Ángel, no le he llamado, tiene problemas con el internet, ya está bien. Pregunta algo, no sabe preguntar algo porque no ha estado atenta a lo que ustedes han expuesto, está bien. Eso es lo que pasa en la educación virtual. La anterior clase igual llamé a 2, 3 personas, no contestaba. Entonces, en general, yo no me molesto porque a las finales yo ya sé todo esto, ¿no? Pero, obviamente, ustedes han aceptado una rúbrica y un tipo de sílabos y etcétera, ¿verdad?
A Daniela le he pasado la rúbrica para tanto la teoría, que si se dan cuenta hay un puntaje para, no solo para la asistencia, sino para la participación. Entonces yo lo que hago es poner reseñas dentro de los listados que les tomo lista y según eso saco las notas. Solamente eso les voy diciendo porque como ya les expliqué a muchos de ustedes, he tenido problemas ya con alumnos, o no con alumnos en plural, con una alumna que, con la que tuve un inconveniente porque supuestamente le perjudico en su nota, en su promedio y todo, inclusive por haberle ayudado, ¿no? Entonces, en este caso igual, ¿no? O sea, las personas que me digan, pero doctor, si yo he asistido, está bien, pero te estuve llamando y no has atendido, no has estado atento, entonces, obviamente eso va a ir en desmedro de la rúbrica que está, ¿no? Que es por clase, por si acaso, ¿ya? Y igual para Sorel, ¿no? Sorel Valdivia, ¿no? Igualito a Sorel, también se le indica que, bueno, no puede perjudicar el grupo, ¿no? Pero de todas maneras, tienen que entender que el grupo debería saber todo, ¿no? Yo sé que lo que hacen es, lo que hacen es dividirse, ¿no? Entonces, nadie, como quien dice, nadie sabe lo de los otros, ¿no? Entonces, siempre lo ideal cuando tengan algo, más que todo es para su práctica ya de cuando salgan como médicos. Cuando ya eres médico, no es que te divides, ¿no? Acá te preguntan tus maestros cuando también estés en la residencia, tú hablas por todo, ¿no? Es más, muchas veces te va a decir, ya es un grupo, pero yo le digo, digamos a Carol Andrea, digamos, a ver, la agarro y le digo a Carol, ¿sabes qué? Todo expongo. No, doctor, me he dividido. ¿Qué cosa? Nada, exponme todo, no molestes, ya está. O sea, así es, ¿no? En la especialidad, en la residencia, ya no hay algo que me divide y yo no sé de nada, ¿no? Igual, para los pacientes, tienes todo tu piso, los 50 pacientes, los 50 tú te conoces. No es que me he dividido a diecitos con mis otros residentes. Se maneja así. ¿Ya, chicos? Lo segundo es a Daniela le pasé la rúbrica de las exposiciones, ¿no? De cómo se hacen las expos. Las acotaciones para los otros grupos que van a hacer, por favor, lean la rúbrica, porque eso les va a ayudar a tener un poquito más de nota, ¿no? Que a las finales casi todos nos hemos guiado por eso, ¿no? Cada diapositiva debería tener una fuente, porque sabemos que ahora lamentablemente con el Canva o con toda la IA te hace todas las diapositivas chéveres, pero no sabes de dónde está sacando ciertas informaciones que de verdad a veces no están validadas, ¿ya? Entonces la fuente bibliográfica debe estar en cada diapositiva y al final de todas las diapositivas. Y si lo sacan de la IA, que no está mal, que les ayuda bastante, verifiquen sus fuentes bibliográficas para que sepan que de verdad no son del Rincón del Vago o de Wikipedia o de SlideShare de un instituto X. Entonces, esas cositas verifiquen, ¿ya? Eso les quita puntaje, ¿ya? Solamente para que eso vean. Luego, en la ronda de preguntas, si ya han expuesto, entonces quédense, pues, ¿no? Es como han visto, es parte del tercer aporte. Y eso les puede salvar también un poquito más, ¿no? Para que tengan más notita. En general siempre intenten de verdad salvar cada punto que puedan de cada asignatura, porque de verdad a las finales en la medicina milésimas les pueden ayudar. ¿Ya, chicos? Ve pasando tus diapositivas, por favor. No sé con quién está compartiendo, ¿no? Fernando, por favor, pasa. Les voy a hacer algunos refuerzos rapidísimos de cada cosa. Eso ya no, porque esas generalidades ya lo hemos visto ya en las clases anteriores. Ya sabemos las preguntas que van a salir de eso. Pásalo, por favor. Pásalo. 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 Ya, ahí quédate. Chicos, lo que va a pasar en estos 10 minutos que quedan es lo que siempre les digo, ¿no? Son los 10 minutos de clase que les doy y es lo que prácticamente entra en sus exámenes, ¿no? No todo sale de las diapositivas, entonces cuando lo metes en el notebook LM hay cosas que no te van a salir, que están en el banco de preguntas, ¿ok? Siempre es bueno y eso también les sirve para que te refuerce.
Lo que está acá proyectando, que ven en el cuadrito derecho, la clasificación validada en la Asociación Americana de Cirugía, lo clasifica como está bien incisión superficial, profunda y de órganos y espacios. Esto se llama ISO, infección de sitio operatorio. ¿Ya? Ese es en la traducción en castellano. En su examen van a ver ISO, ISO. ¿Ok? Lo que es ISO, más que ISQ, ¿ya? Los ISO se clasifican en 3 grados. Grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es el que están viendo ahí, el superficial. El grado 2 es el profundo y el órgano de espacio es el grado 3. ¿Ok? Solamente lo que dice sitio anatómico, eso es lo que le dice, ¿no? El superficial es hasta antes de tejido celular subcutáneo. Profundo pasa tejido celular subcutáneo y llega ya al músculo o a las fascias, ¿ya? Y el otro ya entra a órganos o espacios. Así de simple. Eso es lo que les entra, ¿ya? Siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Ya hemos visto lo que son heridas. Sigue. Ya bueno, en general, para que sepan, los manejos de las ISO son debridamiento, drenaje de abscesos, cuando ya es de órganos y espacios es quirúrgico, ¿ya? Nada más, sencillísimo. Casi todos terminan con un cierre por segunda intención. Todo ISO normalmente es un cierre de segunda intención, no se vuelve a cerrar, ¿ya? Ahora, una cosa que dice de medidas preventivas, por eso les decía que vean de dónde están sacando, era lo que decía acá en la fase perioperatoria, que dice duchas preoperatorias, que no está mal, pero también eso deberían ver con qué se duchan, con qué hacen todo. Y el otro es la fase perioperatoria, lo que dice corte de cabello, eso no se hace ya. No sé de dónde lo han sacado, pero el corte de cabello no se hace, ni de vellos, ni de cabello, ni nada. No se hace. Ustedes pueden revisar 400.000 artículos que existe de eso, tanto en enfermería como en medicina. No se corta, ni se rasura el cabello, ni nada. No, no se hace, ¿ok? Eso bórrenlo, por eso les digo, no sé de qué fuente han sacado, pero no es, ¿ok? Y la administración de antibióticos, eso se pone específicos para la operación, no es tanto así, sino que es la profilaxis antibiótica, que eso se maneja en todas las cirugías, sabía si por haber 30 minutos antes, ¿ok? Y la preparación adecuada de la piel, que no está mal, ¿ya? Listo, siguiente. Ya, siguiente, esto ya es el drenaje, el lavado, no hay ningún problema. Ya, esto es lo que preguntó justo William. En general, esto son tratamientos. Los tratamientos de la ISO, para que los pongan en evidencia, si lo revisan en el up-to-date, es simple, ¿ya? Las ISO se tratan con cultivo. Primero se da un antibiótico empírico, que puede ser cualquiera de los que están viendo en su tablita, ¿ya? Pero sí o sí tienen que cultivar la herida, no solamente si hay pus. Los cultivos no se sacan solo de pus, los cultivos se sacan también bajo hisopado, por tejidos. En general ahora todo lo que son cultivos, las máquinas son ahora impresionantes, no es como antiguito que solo lo hacías en placas Petri y todo eso, ¿no? Entonces dense cuenta de eso, siempre cultivan sus infecciones de sitio operatorio, sí o sí. Mientras tanto se da un antibiótico empírico y luego se da el antibiótico específico para lo que se te ha salido, ¿ok? Entonces eso, lo de la duración, lo que dice mínimo una semana, sí y no. Normalmente las infecciones de sitio operatorio, sí es, obviamente sí es mínimo una semana, pero normalmente se dan antibióticos por 14 días, ¿ya? Listo. Siguiente. Ya, de licencias de heridas, ese sí está bien. La clasificación que dice ahí parcial o completa, perfecto, esos son de licencias de heridas quirúrgicas o de suturas quirúrgicas si lo encuentran en su balotario, ¿ya? Tanto suturas, parcial, completa, parcial, parte nomás se abre, normalmente es tejido, estos puntos superficiales, como los que hacemos en el chanchito, digamos, lo de afuera se sale, eso.
Pero ya cuando es completa hay salida de todo, entonces hay posible salida de los componentes que has cerrado también. En caso de la pared abdominal, eso te va a causar una evisceración, ¿no? Ya. Listo. Siguiente. El tratamiento, bueno, es cerrar otra vez, ¿no? Porque normalmente son de licencia de puntos, se vuelve a hacer el cierre, ¿no? Con los cuidados respectivos, ¿no? Según lo que haya sido la causante desencadenante, ¿no? Si es infección, se hace un cierre diferido, ¿no? O sea, solo afrontas puntos para que no se salga el contenido, pero dejas abierto espacios para que puedas drenar y hacer limpieza, ¿ok? Siguiente. Ya, hematoma. Lo que importa del hematoma es que el hematoma en tu clave, lo que va a entrar, para que marques hematoma, ¿qué te dice? Que decola estructuras, o sea, hace un efecto de masa. El hematoma se forma entre capas, normalmente, pues, como han visto, es por ruptura de vasos sanguíneos, normalmente por éstasis más que todo venosa, y esa salida de la sangrecita lo que hace es decolar espacios. Al decolar espacios hace efecto de masa y ese efecto de masa rompe suturas o rompe cualquier tipo de nudo o junta de tejido que hayas hecho. ¿Ok? Eso es lo que te puede venir en tu banco de preguntas de hematoma. ¿Ya? Listo, siguiente. Ya, ahí hematoma intracraneal ya voló. En hematoma auricular sí son hematomas crónicos, hematomas subcutáneos también, hematoma unguial también. No hay mucha relevancia en eso. Ya, siguiente. Ya, los factores, en general, lo que tienes que ver es medicamentos, sí, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, eso también está en su banco de preguntas. Enfermedades desde la sangre, ha dicho trombocitopenia, no es en sí solo trombocitopenia, en general son más en las hemofilias, ¿ya? Los dos tipos de hemofilias, las enfermedades de los órganos, que bueno, habló de la cirrosis hepática, en general eso sí importa, pero en su banco de preguntas está con lo que causa la cirrosis hepática. ¿Qué causa la cirrosis hepática? Es deficiencia de vitamina K o fitomenariona. Métanse eso a la cabeza. Entonces, cualquier enfermedad hepática, cuando hay insuficiencia hepática o cualquier enfermedad del hígado, lo que va a hacer es que haya insuficiencia de la vitamina K. Eso causa también trastornos en la cicatrización. ¿Ya? No se olviden, por favor. Siguiente. Ya. El manejo, en general, los hematomas, sí, pues es evitar la éstasis venosa, éstasis sanguínea, entonces sí, es hielo local. Pero el hielo tiene la característica de solamente lo colocas por 15 minutos, no más, porque si no vas a irte a la necrosis, que es otra complicación que hemos visto, ¿ok? Y si ya son hematomas consolidados y más grandes, sí tienes que hacer drenaje, ¿ya? No es que eso de no drenar, no. En general los hematomas se drenan cuando son hematomas grandes, consolidados o que tienen la característica de continuar siendo pulsátiles. O sea, el hematoma tú ves y sigue latiendo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que ha parado ese sangrado? No. Sigue sangrando, entonces tienes que drenarlo o encontrar el vaso sanguíneo que está haciendo la extravasación sanguínea, ¿ok? Ya, siguiente. Ya, el seroma está bien, el líquido seroso, pero en general, ¿qué es ese líquido seroso? Eso es lo que te preguntan en el seroma. Acá está muy superficial lo que han puesto, ¿ya? El líquido seroso en sí es, ¿qué cosa es? Plasma, es sangre. ¿Quién expuso eso? Yo, doctor. ¿Qué cosita es lo que sale, Jamil? Que el seroma contiene, ¿no? Proteínas, glóbulos blancos. Ajá. Pero en general, ¿qué es, pues? Es la acumulación de líquido, doctor. ¿Pero qué líquido, pues? ¿Qué líquido es? Por esto digo, es plasma, es... Porque mira, si hematoma es acumulación de sangre, entonces, ¿cuál es el seroma? ¿Por qué es amarillento? De linfa y licuefacción de grasa.
Eso es la respuesta, ¿ya? Entonces, eso es lo que causa ese color amarillento que se forma, ¿ya? Y sigue ahí, por favor. Listo. En general, los factores de riesgo que están ahí están muy bien todos, pero te falta una cosa en el acto operatorio, no aparte del tamaño del área, ¿no? Cuando decolas bastante es eso, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres que agarran, les quieren hacerse su abdominoplastía o algo, o también la lipo, ¿por qué se forma seroma? Uno, por el espacio muerto, se genera un tercer espacio, es un espacio muerto. Segundo, porque el uso excesivo de electrocauterio, eso también está en su banco de preguntas. Uso excesivo de electrocauterio. Cuando quemas mucho, te rayas así como cirujano y empiezas a meter electrocauterio por toda la grasa, eso genera un proceso inflamatorio y mayor salida de linfa y mayor salida de liquefacción grasa. Entonces, eso termina formando seroma, ¿ok? Por eso es que siempre después de la lipo del abdomino termina con drencitos, porque sí o sí con tanta quemada va a terminar haciendo seroma si es que no lo drenes, ¿ok? O hematomas. Listo. Siguiente. Ya, la necrosis ya han descrito, ¿no? Por la diabetes mellitus. También dentro de la necrosis tienen que ver lo que es la compresión, como las UPPs o úlceras de cúbito, que son por compresión y de vascularización. ¿Ok? Siguiente. Listo, ahí están los factores, esos sí son importantes. En general, la mayoría de veces entra diabetes mellitus y trombosis arterial, no trombosis venosa. Ojo, en su banco de preguntas está ahí, trombosis arterial, trombosis venosa. La que te causa isquemia es la trombosis arterial, no la venosa. La venosa te hincha, te vuelve rojo, ¿no? Normalmente el piecito, ¿ok? Esos son los dos que importan. Lo otro que importa, como te digo, es la UPP. ¿Qué cosa es? Estar en una sola posición o paciente postrado crónico que te llegue en tu balotario. ¿Qué quiere decir? Está comprimiendo mucho una zona de presión. Eso quita vascularidad y termina siendo isquemia local, que termina siendo la UPP. ¿Ok? Esos son de respecto a los factores lo que más te puede entrar. Siguiente. Ya, esa es la clasificación para el pie diabético, que bueno, no es tan relevante. Siguiente, por favor, para ahorita para el curso. El manejo, sí o sí, la necrosis se debrida. O sea, ¿qué quiere decir? Quitar el tejido necrótico, dejar la piel sana. ¿Ok? Lo que ven al lado izquierdo, esa es una terapia de presión negativa, que en general, para que lo conozcan, ¿no? Tiene ahí ves un tubito y del tubito está una esponja, ¿no? Eso lo que ven es una esponja y después tiene como un papel, un wrapping, un papel como un plástico que lo termina sellando y esas esponjas se cambian cada 7 días. Entonces ya no necesita estar curando la herida por cada día, ¿no? Y lo que mantiene es seco la herida y evita que se infecte, que haya crecimiento bacteriano y por la presión negativa ayuda a la fibroplasia, ¿no? Ese es el modus operandi de la terapia de presión. ¿Ya? Siguiente. Ya, sí, para cicatrices patológicas. De ahí es donde entra más. Ya, siguiente. Listo. Los tipos de cicatrices, los más comunes, hipertrófica queloide. Eso te entra en el residentado médico, acá en el curso, en todas las preguntas que puede haber del ENAM, etc. Siguiente. El cuadrito. El cuadrito. El cuadrito. El cuadrito. El cuadrito. Ahí estás. Entonces, ¿qué importa de las cicatrices y de la que diferencia? Uno, el inicio. La cicatriz queloide normalmente es más tardía. ¿Por qué? Eso han debido explicar, pues, conociendo la celularidad de lo que es la cicatrización, por algo es que el queloide es más tardío y la cicatriz hipertrófica es más temprana, al igual que la cicatriz atrófica, que van a ver. Entonces, la atrófica, por ejemplo, era un desfase de los miofibroblastos. Y los miofibroblastos están en una etapa específica de la cicatrización. Eso es pregunta de su balotario, ¿ok? Por eso siempre relacionen el por qué. Entonces, la cicatriz queloide a la vez tienen que agarrar y saber que sobrepasa los bordes de una herida regular.
En cambio, la cicatriz hipertrófica está dentro de los límites. Se sobreeleva, tiene un elevamiento, pero sigue los límites. Esas preguntas 500.000 veces que hace, ¿ya? Y normalmente la curación puede ser espontánea según el paso del tiempo de la cicatriz hipertrófica versus el queloide, que normalmente empeora, ¿ya? Y la exéresis del queloide lo empeora, no se saca el queloide, ¿ya? Versus la cicatriz hipertrófica, que bueno, algunas corrientes dicen que se saque, otras que no, porque como se sabe que puede mejorar con el tiempo, lo dejan y no lo tocan, ¿ok? Listo, siguiente. Ya, esa es la contractura cicatrizal, igual lo que les dije. Siguiente. Siguiente. Ya está. Tranquilo, espérate. Cicatriz patológica, prevención. Ya, siguiente. Ya. Lo que dice la presoterapia, lo de comprimir, se utiliza mucho, tienen que saber en cuál. Si se utiliza en la cicatriz hipertrófica o en la cicatriz queloide. Normalmente se utiliza en la hipertrófica, eso sí tienen que saber. Y los corticoides, por el contrario, se utilizan más en queloide. El corticoide más usado es la triamcinolona, ¿ya? La triamcinolona se utiliza pero en conjunto con lidocaína porque molesta y duele mucho la triamcinolona. Entonces se anestesia la zona también con lidocaína. Normalmente las proporciones son de 1 en 1, ¿ok? Eso tienen que saber. Siguiente, por favor. Ya, esos son los intralesionales, que es la triamcinolona, ¿ok? El 5-fluoracilo normalmente ya no se utiliza mucho por su precio y por algunos efectos colaterales que tiene. La criocirugía, que el compañero dijo que no, si no se hace mucho en dermatología, ya se utiliza bastante para las lesiones verrucoides, ¿no? O las verrugas que hay, ¿ya? De los papilomas, etcétera. Los láseres que están ahora de moda, hay un montón de tipos de láseres, eso se utiliza bastante para el tratamiento ahora cicatrizal. Lo que causan es un daño controlado de la piel, según cómo sean las frecuencias de los láseres, es que puede ingresar a la epidermis o la dermis, y etcétera, ¿ok? Entonces eso es lo que va a ayudar para eso. Ya es con el mismo principio que tienen para borrar tatuajes, igualito, ¿ok? Listo, siguiente. Las escisiones ya sabemos en cuál se hace, en cuál no se hace, en cuál no se hace. Siguiente. Y las terapias emergentes, en general no son tan emergentes porque eso ya se sabe. Ya los inhibidores de quinasa sí se usa acá, muy limitadamente, porque eso más que todo para los que tienen enfermedades coexistentes que sean autoinmunes, a ellos se utiliza. Y lo que es la hialuronidasa, disculpen, se utiliza también igual, ¿ya? Porque si ya nosotros utilizamos ácido hialurónico, nosotros, o sea, tú te vas a cualquier lugar, hasta las enfermeras que colocan ácido hialurónico, tienen su hialuronidasa para poder revertir lo que es el ácido hialurónico cuando se les pasa la mano, porque acuérdense que también el ácido hialurónico es material de relleno. Muchas veces ese relleno lo ponen mal, se va a un lugar que no se debe, y el ácido hialurónico tiene una actividad que se hidrata, entonces ante esa hidratación se hincha. Entonces, al hincharse, si tú has inyectado mal o te han puesto mal, entonces te deforma pues, el lugar donde te han puesto. Entonces, ¿qué hacen? Cuando lo han embarrado las enfermeras, mandan al cirujano plástico. El cirujano plástico, ¿qué hace? Te inyecta hialuronidasa, ¿no? ¿Para qué? Para que inhiba esa acción del ácido hialurónico, que debería durar, normalmente dura 6 hasta 8 meses, ya lo inhibe para que sea más corto, ¿ok? Y la terapia celular, que también se conoce, ¿ya? Siguiente. Siguiente. Ya, lo demás ha sido rellenito. Listo. Chicos, de todo lo que sale, se han dado cuenta, hay
bastantes preguntas que se han intentado sacar. Por favor, como les dije en los grupos, la exposición máximo es 1 hora, no más. ¿Ya? Para que pueda alcanzar para la réplica. ¿Ok? Ya, chicos, listo. Eso es todo por hoy. Cuídense, buenas noches.